Creemos que hay tantas formas correctas de ser mamá como mamás en el mundo. Creemos en el poder de abrazar el caos para perdernos y volvernos a encontrar. Creemos que se vale pensar diferente. El Club del Caos es un espacio seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar "no puedo más" Uy, pero qué rico un hijo más. o "ni uno más". Somos Sofía y Verónica. Éramos 2 amigas siendo amigas y ahora somos 2 amigas siendo mamás. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Bienvenidas al Club del Caos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Club del Caos. Hoy tenemos un episodio supremamente especial para Sofía y para mí. Las invitadas que tenemos para el día de hoy les debemos el Club del Caos y les debemos muchas cosas más además del Club del Caos. Y estamos muy felices. Era un episodio que definitivamente nos soñábamos porque me atrevo a decir que son las 2 personas que más amamos y unas de las personas más importantes para nosotros, y además de 2 personas súper importantes que ya van a saber quiénes son, tenemos una marca que amamos profundamente también. Es que hoy realmente es un episodio demasiado especial para nosotros. ¿Por qué? Pues uno, obvio, tenemos a nuestros papás, a nuestras mamás con nosotros, que ya las hemos mencionado en varios episodios. Ustedes ven que yo siempre le pido perdón a mi mamá, aunque no todos los escuchan, entonces no sé si ha oído todos los perdones que le digo. Es muy especial porque mi mamá siempre me dijo, yo no voy a salir en el Club del Caos, y la convencí, entonces es más especial. Y adicional, Vero, porque pues estos nuevos episodios tenemos unas marcas con las que crecimos, que han creído en el Club del Caos y se han ido sumando. Y para madres, una marca que yo creo que tiene una cosa muy linda, y es que sirve para muchas generaciones, se unió, y eso para nosotros ha sido, yo creo que era un sueño. Y te voy a decir, sirve para muchas generaciones y para nosotras. O sea, es una marca del corazón que creció con nosotras, entonces es un privilegio poder contar con ellos. Entonces, les queremos agradecer. Este episodio está siendo patrocinado por Tenis, que es muy emocionante. Y cuando buscamos patrocinios, buscamos marcas con las que no solo nos sintiéramos identificadas, sino que además Tenis es una marca que, como dice Vero, creció. O sea, desde que estábamos chiquitas la usábamos, las mamás podían usar Tenis. Y en este momento mi mamá y la mamá de Vero tienen ropa de tenis, Vero y yo tenemos ropa de tenis, y nuestros hijos tienen ropa de tenis. E incluso, publicidad política no pagada, a las que estén en embarazo les recomiendo, uno compra los de hombre y los compra en una talla súper grande y entonces les sirven. Entonces es muy buena opción. Excelente. No hay que comprar ropa de maternidad, que yo sé que en Medellín es muy difícil. Entonces queremos agradecerle a Tenis y queremos agradecerle sobre todo a las mamás que están acá. Que las amamos. Esta dinámica hoy va a ser muy divertida porque tenemos las preguntas que nos hicieron algunas seguidoras, que nosotros pusimos que íbamos a entrevistar a nuestras mamás y nos dijeron que querían hacer preguntas. Algunas preguntas que a Vero y a mí se nos ocurrieron, y la idea es que ustedes también hagan preguntas si les nace, ¿cierto? Si se sienten cómodas. Estamos abiertas para responderlas. Pero yo creo que hay una pregunta con la que tú y yo le vemos al público empezar. ¿Qué hacer con una hija adolescente? Con una hija adolescente como nosotros éramos hijas adolescentes. Exacto, porque no éramos como el modelo a seguir. No. Éramos el modelo de los libros de estudio. Sí, de retos de adolescentes. Entonces, no sé quién quiere empezar contestando a todas las mamás que están empezando a tener hijas adolescentes. ¿Qué es ser mamá de un adolescente? De nosotras como adolescentes. ¿Cuál es el reto Pueden más sacar grande? los trapitos, no se preocupen. Bueno, si quieren empiezo yo. Primero que todo me sorprendió lo rápido que empezó la adolescencia. O sea, uno le hablan de la adolescencia a los 14 años. A los 11 y medio o 12, Sofía empezó a presentar un montón de comportamientos diferentes que yo no sabía identificar. Digamos que al año de que yo ya estaba, que más o menos me jalaba el pelo, acudí donde una psicóloga a ver cómo me podía ayudar y si todo lo que estaba sucediendo era normal. Y me dijo, efectivamente, hay niñas que empiezan primero con todos los patrones de la adolescencia. Me sacó un libro y después de ver ella a Sofía, me dijo, cumple con todo. O sea, hace mucho yo no tenía una paciente que tuviera todo lo que dicen en la adolescencia.
O sea, incomprensión, mil cosas. O sea, el peor papá, la peor mamá, todo eso. Pero bueno, afortunadamente, si uno tiene fuerte la autoestima, logra salir adelante sin sentirse aporreado y tuvo la ventaja de que entonces pasó más rápido. Empezó a los 12, pero entonces a los 15, 15 y medio ya estábamos saliendo de eso. Las otras dos tuvieron una adolescencia mucho más fácil y como yo ya venía con un entrenamiento fuerte, entonces digo, uno siempre debe pensar que el tiempo pasa rápido y que es simplemente cuestión de salir adelante con eso. Y mi mamá, y yo quiero rescatar algo que le puede servir a alguien, siempre me ha dicho algo, porque yo decía las frases que he contado en estos episodios algunas veces, y es que yo decía frases como, gracias a Dios papá tuve porque mamá no tengo, me quiero morir, para que me tuvieron, todas las frases célebres de la adolescencia. Y yo sí, hay veces vi que te afectaba, pero yo creo que por lo general lograste identificar que no era contigo. Yo creo que eso es algo clave para que una mamá realmente no se vea muy afectada, y es no tomarse esas pendejadas que dice un niño, pues o un adolescente, de manera personal. Y es muy teso porque yo creo que con los niños chiquitos nos queda muy fácil, ¿cierto? A un niño le dicen, no te quiero, y uno lo ve como un niño chiquito, entonces es muy fácil no tomárselo personal. Claro, con un adolescente que ya es un adulto, uno dice, ya me lo está diciendo con sentido. No, o sea, seguimos con el cerebro en cero desarrollo. Seguimos de verdad siendo demasiado brutos en desarrollo, el lóbulo frontal no se ha terminado de desarrollar, entonces es súper clave uno no tomárselo personal. Claro que me imagino que hay días que te dolía, pues. Pues sí, pero la mayoría de las veces yo decía, o sea, son tonterías que están diciendo a esta edad. Sí. Pero yo creo que, y ese es finalmente, hay mi pregunta para ti. ¿Hay dolorcito cuando llegan esos mensajes o nunca hubo un dolor? Porque a mí Maxi me dice, no te quiero, a mí me duele. Pues yo sé que me ama y no puede vivir sin mí, pero me dan como, ay. Por algo no te mandaron la niña. Exacto. Bueno, a ver. A mí me dio muy duro porque Vero y yo en el fondo somos muy parecidas. Entonces, claro, cuando uno es tan parecido a su hija es más duro. Verito es una niña muy fácil. O sea, fue una niña fácil de llevar. Tuve a Ana María y eso le dio durísimo. Ella con su hermanita le dio muy duro porque ella tenía espíritu de única hija. Ella quería dueña y señora del mundo, sí, centro de atención, todo para mí. Todo para ella. Bueno, entonces Vero era el centro de atención en la casa y su papá lo tomó muy en serio. Lo que dijera Vero, eso era. Pero sí tuvo una adolescencia templada. Verito también acudí a una psicóloga que me ayudó mucho. Yo llegaba con la caja de Kleenex, lloraba. En ese momento sí me dolía, pero cuando me desahogaba, en los otros momentos pienso, fui una mujer un poquito templada, pero la acompañé mucho. Y yo pienso que eso ayuda, una mamá que acompañe, porque yo tuve una mamá que me acompañó demasiado. Entonces me quedó ese ejemplo. Eso me ayudó. Pero, ya. Bueno, vamos, qué nervios, vamos a seguir. ¿Qué es lo que más les gustó de ser mamás? Tis. ¿Qué fue lo que más me gustó de ser mamá? Pienso que en la vida fue lo que más feliz me hizo. Es una felicidad que uno no puede explicar. Estamos igual. A ese lado pueden entender por qué Verónica llora en todos los episodios y a este porque yo nunca lloro. Y el papá no llora. Ya van viendo los espejos, cómo funcionan. Pero, ¿verdad? Yo pienso que es una parte muy importante de la vida, tener un hijo. Me hubiera
gustado tener 5. En eso sí se parece a Sofía. Pero empecé más bien viejita. Ellos vienen a enseñarle a uno. Pienso que, por ejemplo, el matrimonio, lo que más lo une a uno son los hijos. Fuera de yo, ¿qué es lo mejor de ser mamá? Fuera de ti, María y Julia siguen siendo lo mejor de ser mamá. Entonces, yo digo que fui afortunada porque siempre dije que quería 3 hijas y tuve 3 hijas. Y sí creo que es un sentimiento muy difícil de definir porque es, o sea, es un sentimiento de un amor absoluto. Sí da mucho susto, o sea, yo digo al principio sí da mucho susto porque uno dice esta responsabilidad es muy grande, esto no tiene reversa y es de por vida. Entonces yo diría que uno siente esa gran felicidad, pero al mismo tiempo hay un sentimiento de temor de si uno sí va a ser capaz, si sí va a ser, lo va a hacer bien, todo eso. Pero creo que es algo lo más maravilloso que a uno le pasa en la vida. Las dos siempre quisieron ser mamás. Para decir la verdad, joven me daba susto. Sí, muy mami. joven, me daba miedo. Le decía a mi mamá, me encantaba. Y he sido muy apegada a los niños toda la vida. Mi mamá decía que yo tenía el palito para los niños me quieren. Pero me daba miedo, digo la verdad, el parto. Sí, sí. Me daba Mario, terror. eso es para el decir la parto. verdad. Terror. Y resulté Con 3. muy, muy guapa en el parto, muy guapa en todo. Siendo mamá Pero a sí tiempo me daba completo. me daba mucho miedo. Pero siempre quise tener hijos. O sea, siempre que hiciste, te daba susto y yo creo que por eso lo tuviste, porque rompiste ese miedo. Ajá. Rompí el miedo. Wow. No sabía. Yo no, o sea, antes de casarme no había pensado si quería tener hijos o no, eso no estaba como en mi lista. Cuando me casé, los 3 primeros años no quería tener hijos y muchas veces pensé que no, porque me parecía, yo decía, pero es que uno no debe traer más hijos al mundo porque uno trae los hijos al mundo para uno, no para ellos. O sea, ellos no existen y entonces es como un acto de egoísmo mío en que yo los estoy trayendo porque yo quiero estar más contenta con niños. Pero de pronto empecé a ver como la gente, pues los amigos que tenían niños, me gustaba el asunto, o sea, ¿por qué me pareció rico? Porque era como tener una familia, o sea, no uno, sino varios, tener una familia, hacer, pues creía uno, porque obviamente uno los tiene pensando que los va a lograr educar bien y que van a ser seres de bien para el mundo. Entonces, digamos que en el 4.º año cambié de opinión y no me arrepiento de haber sido entonces egoísta y haber traído 3 al mundo. Pero sí, no lo pensé siempre. No fui aquí como Susanita, que siempre quiso ser mamá. Para que dejemos algo claro, a la gente que cree que estas cosas son inculcadas en casa y que las niñas que crecieron para ser mamás, porque a mí todo el mundo me dice, es que tú querías ser mamá por un yo no sé qué de la sociedad y yo, ustedes no conocen a mis papás, o sea, dude, no. Y mis hermanas no son como yo. Yo no sé de dónde en mi composición yo nací para ser mamá, pero eso no viene enseñado en casa ni es hereditado. Yo no sé en qué vendrá. Yo tengo una duda, mami, y es, ¿mi papá sí siempre quiso ser papá o tampoco? Los primeros años no lo teníamos muy pendiente. Yo no sé si de pronto él sí, o sea, y ha tenido una fascinación por los bebés de toda la vida. Yo antes no la tenía, esa la desarrollé, pero no, nunca en los primeros años me dijo, pues ya vamos a tener, y yo decía que no, era algo que no estaba inicialmente en la lista. Muy avanzados. El papá siempre quiso. Sí, pero también quería esperar un rato. Ay, tan avanzados. Pero esperamos muy poquito. Demasiado. 2 años. Un poquito menos. 3. Sí, 1.5 años. sí, fue poquito. Bueno, yo tengo una pregunta que nos hicieron. María, ¿cuál es el recuerdo más charro que tienes de Sofía en la adolescencia? En la adolescencia. O creciendo. O creciendo, sí, creciendo. o como niña. Como niña chiquita era ella, el asunto viene a que ella era Susanita desde que nació. Cuando nació María ella tenía más o menos 3 años y una de las situaciones más difíciles es que ella asumió la maternidad desde ahí. Entonces la niña se despertaba por la noche
4 veces a alimentarla y Sofía aparecía despierta. Yo ayudo. Entonces ella pretendía participar de toda la alimentada y de todo. Juan después tenía que ver a ver cómo la dormía, porque ella tenía 3 años, pero ella desde pequeñita, o sea, ella asumió que el rol de madre lo iba a practicar con sus hermanas. Ay, qué hermosura. ¿Y tú? Bueno, ¿Tienes pero muchos? sí, tengo muchos, muchos. Pero de niña, me acuerdo mucho que como yo no trabajé y me mantenía con ella, se iba conmigo y con mis amigas. Y me decían, pero tiene algo en los ojos, a ver, ¿qué le pasa? Yo, porque y me decían, no es como se cae. ¿Saben por qué se caía? Porque se miraba en todos los espejos. Entonces ella pasaba por una vitrina, por donde fuera, y era así, mirándose. A mí no se me olvida eso me dejó marcada. O sea, pero siempre se quiso mucho, mucho. Todavía. Y Estoy pequeña, aprendiendo. Todavía. yo digo que pequeña existía el bullying un poquito. Y Vero lo superó, que yo la admiro. Vero nunca me dijo, mami, me dicen esto, me dicen lo otro. Yo hacía fuerza. Eso me dio muy duro. Pero Vero lo superó de tal forma que me dio tranquilidad. Y yo siempre he dicho que, pues porque hemos hablado mucho del tema, y creo que el acompañamiento de mis papás fue clave, pues no sé, nunca fue pues un bullying que uno diga, Dios mío, no. Pero definitivamente yo sí sentía pues un rechazo y una burla. Y cuando me acerqué a mis papás, muchas veces que pasó, la respuesta siempre era, no hay nada malo en ti, o sea, todo está bien, acá estamos para ti, aquí te apoyamos, acá te acompañamos, y de pronto son ellas las que se están equivocando, ¿no será? Y yo creo que eso fue lo que me permitió a mí tener fortaleza y decir que digan lo que quieran, que se rían de lo que quieran, que pase lo que sea, yo estoy bien. Entonces me parece muy bonito que lo recuerdes porque desde mi perspectiva fue gracias a ustedes. Gracias, Gorda. Una pregunta generacional. ¿Pudieron alimentar de leche materna exclusiva o tuvieron que dar fórmula? Exclusiva. Yo diría que la mayoría del tiempo alimenté, pero no tenía esa que veo hoy, que hay como una paranoia frente a mezclarlo con la otra leche. No, si había un paseo y en ese momento yo no podía porque no tenía o por cualquier cosa, porque el paseo se extendió más de lo que era, sacábamos un tetero de leche en polvo y ese se daba. Pero en la medida de lo posible siempre las alimenté todo el tiempo que pude. Y a las dos les fue bien, eran lecheras, como dicen. Éramos lecheras. Sí, pero eso al principio con la primera es muy difícil. Con la primera. Es muy difícil y en esa Mucho época más no duro. había tanta ayuda como ahora. Sí. Y eso era muy difícil, pero bueno, digamos que uno después de un mes o dos ya coge el ritmo y ya aprende. Y Como pa' ya- adelante. Y para adelante. Sí. ¿Ustedes veían esa presión por alimentar leche materna exclusiva que hay hoy en día? No, No. no. De hecho, En ningún la momento. mayoría de mis amigas dieron leche de tarro desde el principio. Uy, con razón salió. No, era simplemente mucha gente le parecía muy aburridor, muy cansón, muy todo, y pongamos las noches son mucho más difíciles si uno Claro. está alimentando, entonces muchas tomaron la decisión que no. No había la presión. Qué bueno. Qué envidia. No había ni 5 de presión. Por ejemplo, mi mamá no nos pudo alimentar. Y nunca me dijo, gorda, no. Sino que fue algo Natural. natural, pero natural, por completo. Y por ejemplo, con la dormida en el cuarto, ¿nosotras dormíamos con ustedes? ¿O no? Esa es la respuesta perfecta. Tis ya respondió. ¿Hasta los cuántos? ¿Hasta los 15? ¿Todavía? No, el cuento de Vero es genial, porque el pediatra nos regañó a Roberto y a mí. Pues claro, la primera hija tenía por ahí 5 meses. Y estaba en el cuarto, pero en su cunita, nunca pues en la mitad de los dos. Y nos dijo que era mejor que la niña fuera de a poco pasándose a su habitación.
la pasamos. La pasamos como a los 6 meses. Es increíble lo que hizo Verónica. Verónica tenía su cunita, su corral, hizo una escalera de muñecos y se tiró. Cuando sentimos, ¡ta! Roberto y yo pues casi nos enloquecemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La encontró Roberto en la camita de abajo, tirada. Vean, yo en mi vida había sentido una cosa así, porque uno que cree, fui mala mamá. Robert y yo, no, esa noche no dormimos. No dormimos, a Vero no le pasó nada, estuvimos los dos mirándola, que no fuera a pasar nada. Pero en ese aspecto yo pienso que a uno lo deberían preparar más. Porque uno se echaba la culpa de todo, de todo. Todavía. Y era mejor dejarlos ser, como me decía el pediatra, dejarlos un ratico solos. Uno vivía muerto del susto. ¿Tú sentías que eras muy sobreprotectora? Sí, muy, muy, muy todavía. Todavía. Sí. Y hasta el sol de hoy todavía quiero dormir con ellos y hago pataleta cuando no me dejan. Dice, entonces durmió con ustedes hasta los 6 meses. Sí. ¿Y los Vamos. otros 2 también? No. Ana, como es tan distinta, Anita, por hasta los 3, pero dormían en el mismo cuarto. Y Anita pues tenía su corral, pero dormían en el mismo cuarto. Pablo sí fue desastroso. ¿Qué? Lloraba hasta que no lo cogiéramos. Lloraba y lloraba y lloraba y tete. Y yo tengo como una nana en mi casa. Y esa nana, cuando Robert y yo no lo levantábamos, iba por él. Y le daba su teta. Y le daba el tetero, hacía todo lo que nosotros no hacíamos. Entonces Pablo sí, se pasó mucho. Yo Se también. A mí me sacaron a los 6 meses, pero desde los 6 meses iba y les tocaba todas las noches la puerta del cuarto. Para mí, el recuerdo más lindo, tú también lo debes tener, María Inés, es que cada que el papá viajaba, porque trabajaba mucho, peleaban por dormir conmigo. Eso es muy lindo, porque acabamos todos durmiendo juntos, Sí. todos durmiendo juntos. No hay nada como la cama de Ah, la mamá. cama, Ay, la la cama del cama papá de y la la mamá, mamá, lo mejor. eso es espectacular. Toda la vida dijo eso. Sí, la no, cama de la nosotros sacamos a Sofi como a los 2 o 3 meses para su cuna y, o sea, no tuvo los cojines, era alta, no alcanzó a brincarse y la verdad se acomodó fácil. Lo que sí empezó como, apenas se pudo sentar, se levantaba a jugar. Yo le decía, ella siempre tuvo por ahí 4 meses en que ella se despertaba a las 2 de la mañana y jugaba hasta las 3:30. Pero aprendimos que jugaba, era cuestión de dejarle unos juguetes que no hicieran daño, que no se pudiera meter nada a la boca y nosotros seguíamos, pues la primera vez nos levantamos y después pusimos los juguetes y uno la oía y ella jugaba 1 hora y media y volvía y se dormía. Pero sí como a los 2 o 3 meses. ¿Y las otras? También. Sí. Sí. Y eso era lo que recomendaban en la época. Es que uno no preguntaba tantas cosas. Yo creo que Y ustedes los preguntan pediatras no demasiado. opinaban tantas cosas. No opinaban, o sea, había gente que los ponía al mes en la cuna, en el cuarto, y había gente que los ponía a los 6 meses. Pero cada cual hacía más o menos lo que quería, lo que consideraba y lo que se pudiera, porque si el niño lloraba todo el tiempo, pues no era tan fácil. Pero si no lloraba, se iba para el otro cuarto. Uno no preguntaba tanto. Eran más libres. Pues uno A seguía ver, la intuición. Verónica o sea, Sierra. uno... Quiero saber, exacto. ¿Más libres o había menos información? Porque es que los estudios de que el niño debe dormir mínimo 6 Ah, no, meses no, no, en no, el no, cuarto Total. No estoy. y que eso reduce la mortalidad en bastante por ciento están. Yo creo que antes no estaban. No, total. Pero no dije en ese Mira, sentido, Tis sino. ya no los va a volver a dejar dormir sin los niños en el cuarto. No, pero. No. No en ese sentido dije la libertad, sino que cada uno encontraba su manera. Sí. O sea, era no eso, había como. Todo el mundo lo tiene que hacer igual. Había como más libertad en ese sentido. ¿cierto? No desde la información total, la información pues era completamente distinta, que lo hemos hablado muchas veces, que la información a la que tenemos acceso hoy nosotras Es increíble. es impresionante. Sí, nosotros no teníamos acceso a tanta información, pero además tampoco era, o sea, yo tenía amigas que me decían, no, a mí me parece que la saco a los 7 meses.
Nosotros decíamos, yo creo que la vamos a sacar a los 2 meses. Y entonces, y si duerme bien, pues entonces obviamente, si no hubiera dormido bien, pues habría pasado algo. Pero durmió bien, entonces ¿No conocieron a nadie que durmiera con ellos hasta muy grandes? también había. mucha Sí, gente. pero, Bueno. pero cada cual. No, sí, Sí. pues, pero quería saber si en esa época Sí. también se usaba, que en este momento yo creo que hay gente que duerme con los hijos de 4 años en la cama. Ajá. Entonces, por eso pregunto. Sí. Sí, sí, había gente que hacía eso. A mí nunca se me ocurrió. No. No. Bueno, acá viene una pregunta que es divertida y yo creo que esto va a desplegar varias. ¿Niñera o sin niñera? Yo siempre tuve niñera porque yo trabajé siempre. Entonces, a los 3 meses había que empezar a trabajar, siempre había niñera. ¿Pero tú tenías niñera o tenías una empleada que hacía todo? Cuando estuvieron chiquitas, primero había niñera y empleada, y después hubo empleada niñera, porque ya iban a la guardería por la mañana y era la tarde. Entonces se arreglaba la casa en la mañana y en la tarde estaban con las niñas. Para que vean que eso tampoco es aprendido y que eso tampoco es como lo educaron a uno. Tú dejabas tranquila a las niñas con la niñera. Sí, claro. Tú te ibas en paz. Sí. ¿Vieron? Eso no es como que es que a Sofía la sobreprotegieron y por eso es así. No. ¿Y tú, Yo no tuve niñera. Y cuando nació, Pablo? no, Ana, yo todavía no tenía empleada, sino que iban 3 veces a la semana. Entonces era ni niñera ni empleada. Ay, yo no sabía, mami. Sí, a Vero le dio durísimo ese nacimiento, yo ya había dicho, de Ana. Entonces llegaba la visita, se armaban problemitas. El apartamento, gracias a Dios, no era muy grande, era pequeñito. Entonces manejé muy bien eso. Pero es que por Robert y por mí, por los dos, decidimos. Yo dejé de trabajar antes de quedar en embarazo de Vero. Entonces me dediqué a los hijos. Que Vero No me también quiere. arrepiento. Que Vero va a quedarse sin niñera y sin empleada. A ver qué Ya. pasa. No, Verito no. No, Verito no. a mí no me tocó. Eso no me lo heredó. Pero mira, yo no sabía que No. hemos hablado mucho de querer entrevistar a una mamá que se dedique 100% sin empleada y sin niñera, porque no es lo más usual y nos gustaría saber cómo Y no era normal. funciona. Y mira, no sabía que tú lo habías hecho. Sí, gorda. Te admiro mucho. Gracias. Yo no sería capaz. Yo tampoco. Sí. Que ahí viene la siguiente pregunta y es, no sé cómo estructurarla porque puede ser muy amplia, pero ¿cómo fue maternar desde 2 puntos de vista tan diferentes? distintos. Ujú. Mi mamá siendo una mujer muy trabajadora, desde que yo tengo uso de la razón y No, hoy en día que nunca está dejé de jubilada trabajar, igual, ella pues, ella vive, a ella le gusta, no, y eso está Sí, muy sí, bien, sí. a ella le gusta trabajar. Y por el otro está Tiz, que fue ama de casa de verdad, de las de verdad. Ajá. Porque es que si Vero me llama y me dice, Sofía, ven y tengo una amiga y yo le digo, ¿tiene niñera y empleada? Sí, yo, no, quiero una que de verdad, yo no sé cómo hacen, está en la casa, barre, trapea, cocina, levanta a los niños, los empaca, yo no entiendo cómo hacen, hace todo. Yo quiero una de esas. Entonces, ¿cómo fue como maternar para ustedes? Como cuáles fueron los retos o las ventajas? E incluso alguna vez pensaste, uy, necesito volver a trabajar, o alguna vez pensaste, uy, Debería debería dejar renunciar. de trabajar. Obviamente cuando yo nací Sí. todo fue mágico y dijiste, me voy a dedicar a ella, pero fuera de esa. Yo hubiera toda la vida y sigo creyendo que el ideal es trabajar medio tiempo, pero eso en la época de nosotros no existía. Hoy tienen la opción de trabajar medio tiempo muchas o de trabajar desde la casa. Entonces, sí, pero ante no trabajar o trabajar tiempo completo, siempre hubiera preferido trabajar tiempo completo, que era más difícil, sí, que muchas veces en las tardes no sucedía todo lo que debía suceder porque uno no estaba ahí, sí, pero la vida, no, pues, o sea, a mí me gustaba también mucho trabajar, entonces quería ser mamá y quería trabajar y tenía que haber manera de hacer las dos cosas. ¿Nunca sentiste culpa por algo que haya pasado mientras tú no estabas? Sí, sí sentí, pero no me culpa, o sea, algo que hubiera pasado mientras yo no estaba, sí sentí muchas veces, porque pasaban cosas que uno dice, si yo hubiera estado ahí,
pero no me daba golpes de pecho en que eso durara, pues que 2 meses después yo seguía prácticamente llorando porque pues sabía que eran cosas que sucedían, pues si no, entonces había que dejar de trabajar y estar todo el día en la casa para que nunca sucediera nada. Entonces, y también podía suceder, porque también les pasa a los niños en que la mamá de pronto está en la cocina, el niño se cae, se dio el golpe en la cabeza y también pasa. Claro. Entonces, uno sí se sentía mal, pero pues Agustina se abrió al frente del papá y la mamá. por lo mismo. Pues al entonces, frente, o sea, eso ahí. pasa. Sí, ¿Y nunca pensaste dejar de trabajar entonces? nunca. Ok. Dice ahora el otro extremo. Ajá. El otro extremo. Vero, por ejemplo, en este momento me dice, mami, pero es que tú eres muy ocupada. Y sí, siempre fui ocupada. Yo no era una mujer que trabajara. Empiece porque yo fui dibujante publicitaria. Entonces yo decía, pues, dejo a los niños solos y mi trabajo va a ser un trabajo que no me va a dar mucho... Muchas posibilidades económicas, Sí. o no va a aportar mucho Entonces Robert me económicamente. decía, Robert era muy charro, y me decía, gorda, vas a comprar una mesita y una lamparita, entonces vas a dejar los niños por eso. Y yo decía, tienes toda la razón. Entonces teníamos un solo carro, entonces yo iba con los niños a veces, dejaba a Robert en el banco, en el centro, me devolvía hasta la casa, arreglaba a los niños, no, eso era. Entonces yo siempre fui una persona muy activa, muy. Y manual es impresionante. Toda la vida he dibujado, he tejido, pero toda la vida. Le ayudaba a mi hermana en el telar muchos años. O sea, trabajaba y no trabajaba. Pero siempre que dejaba a las niñas en la guardería o algo, tenía muchas cosas para hacer. Pues claro, si te tenías que encargar de todo lo de la ¿Te casa. imaginas? Yo lo tengo Sí, muy o sea, claro. O sea, esos sí. son 2 trabajos al mismo Te digo tiempo. la Claro. verdad, yo pienso Sí. que trabajaban más que las Claro. amigas mías Claro. que trabajaban. Y me decían, es que usted no hace nada. No, Yo con decía, toda "No la hace casa, nada". para hacer Así todo en la uno casa más. es muy difícil. Pues es Mucho mucho trabajo. más. Es más difícil. Sí. y es verdad, siempre ha sido, pues yo nunca he relacionado a mi mamá como con, no tiene nada para hacer, está mirando para el techo, jamás en la vida. Siempre tenías tus hobbies, siempre estabas para nosotros, entonces Sí, Siempre siempre tenías fui algo una para hacer. mujer muy activa. Y lo mejor de todo es que mi mamá trabajó toda la vida. Y éramos 7. Y en esa época no se trabajaba. no, exacto. Es que, además, mayoría no súmale que en trabajaban. esa época no era, o sea, eso sí que era. No, eso era rarísimo. Entonces, Entonces nosotros el teníamos primer una aprendizaje nana. importante de este episodio es, no es cuestión de que la mamá trabaje y entonces por eso le enseña a la hija a ser trabajadora, no es cuestión de que la mamá sea ama de casa y le va a enseñar a la hija a ser ama de casa. Eso no hace, porque además lo oigo demasiado, eso no hace que una cosa u Sí, otra no, pase. no, yo creo que cada cual define su vida. Sí. Influyen muchos factores internos y externos. Bueno, ¿qué es lo más difícil de la maternidad? ¿Qué fue lo más difícil de la maternidad para ustedes? Lo más difícil de la maternidad, yo diría que es que no viene con manual y no hay reversa. O sea, uno quisiera, hoy en día uno dice, ay, y no, y en cada momento uno dice, ay, no, si nos pudiéramos devolver para antier y esto lo hago de otra manera. Pero no hay manual y no hay manera de reversar para corregir errores. Entonces, se va aprendiendo sobre la marcha y digamos que uno va perfeccionando un poquito, pero pues al final uno dice, espero haberlo hecho bien, pero lo que no hice bien ya no tiene cómo corregirse. Me parece que eso es lo más difícil, que no hay manera de corregir de para atrás. Se corrige bajo la experiencia. Nunca había pensado en que no tenemos reversa. No. Total. Pero además corregir no quiere decir nada, porque yo estoy casi segura y me puedes corregir, que tú dijiste con Sofía, de pronto hice esto diferente, quiero hacerlo diferente con Julia, y eso no asegura que Julia saliera No, por eso. como lo que tú querías. No, y sobre todo como todas son distintas, entonces además a esta que era diferente se le hubiera podido hacer esto de esta manera, pero se va aprendiendo sobre la marcha. Eso me parece que es lo más difícil, eso no viene con manual. A mí me educaron sin tabú. O sea, mi mamá toda la vida me dijo, gorda, si uno busca un psicólogo, eso no es estar loco.
toda la vida me crió así. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo me sentía mal, buscaba ayuda, que era como una amiga. Claro. Era una amiga, porque era una amiga de mi mamá, sobrada, a Vero le tocó mucho tiempo. Entonces, buscaba ayudas, en vez de, si no hubiera tenido esas ayudas, me hubiera dado muy duro. Pero con las ayudas me fue muy bien, muy bien. Entonces Sí, no pero- tienes algo como que tú digas un dolor de la maternidad. No. Y de pronto porque pude estar con ellos en la casa, tranquila. Mis amigas se burlaban porque cuando yo alimentaba, me sentaba en una mecedora, no dejaba que nadie entrara, me ponía mi musiquita. Mira, yo tenía tiempo para todo eso. Entonces yo no voy a decir que fue perfecto, porque no fue perfecto. Sería una mentirosita, pues, Sí. donde dijera eso. Pero sí tuve muchas cosas que me ayudaron. Mi mamá también me ayudó muchísimo. La ayuda de mi mamá. Eso fue importantísimo. Es que yo digo que una mamá es lo mejor en la vida. Amén. Amén. Aunque nos saquen canas, pues. Ah, porque claro. Nos sacan canas. Pues, Le pues yo creo sacamos que si cara. hacemos cuentas vamos perdiendo nosotras. O sea, esos trapitos no los saques. ¿Qué? Pues que vos decís que aunque nos saquen canas a veces, pues nosotros le sacamos más a ellas. Por Entonces, eso. si hacemos No, no, cuentas, no. Señora, yo perdemos. estoy hablando de las canas que Ah, nosotros le sacamos ok. a ellas. Oigan, y si tuvieran la oportunidad de cambiar algo en la manera en que nos educaron, a nosotras, ¿cierto? Porque con cada uno es diferente. ¿Cambiarían algo y qué cambiarían? Cambiaría la disciplina, les hubiera exigido mucho más en términos de disciplina. Cambiaría o sea, hubiera sido mucho más exigente con el deporte. Creo que principalmente en eso. De resto, creo que estoy muy contenta con el resultado. Las pero tres somos súper la deportistas, no sé, disciplina las y sí, o sea, traté de inculcarles el amor al deporte, la importancia del deporte, pero no me quedó bien hecha No funcionó. la labor, no funcionó. Pero además quiero aclarar, mi mamá es súper deportista desde que Sí, tenemos uso de la no, razón. o sea, las llevaba, los daba el fines de ejemplo, semana. todo, pero eso Pero no se no. logró. Yo Todos creo que los ahí fines hubiera de faltado semana. disciplina, o sea, hasta que Tienes le coja que el hacerlo. gusto. Pero bueno, no sucedió. Yo agradezco muchísimo. Y disciplina para todo, o sea, no haya disciplina, sucedido. Que no haya sucedido. disciplina en todas Te las entiendo, ajá. gestiones de la vida. En eso hubiera sido mucho más exigente. Estricta. Sí, sí, Yo- nos frustramos. De pronto, por haber estado tanto en la casa, era muy ofuscada. Y es de lo único que me arrepiento, de que me ofuscaba fácilmente. Pero en la parte del deporte, yo te iba a decir algo. Yo tengo deportista y no deportista. Es tan difícil por eso. Yo he Total. sido deportista, muy. Pero, por ejemplo, a Ana María nunca le tuve que decir, sino que ella lo hacía. A ella Sí. le nacía. Nació Y con eso. Nació con eso. Y es de verdad deportista. Pues no es como que va al Sí, gimnasio. No, o y sea- te voy a decir, en el colegio nadie hacía una piñata que no fuera con el vestidito, pues así, hermosas, divinas. Ana María decía, yo no quiero eso. Yo, Ana, no, mami, es que yo quiero un blue jean, yo quiero que nos tiremos. Sí. Bueno, había niñas que metían la pata y me decían, ay, yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque a mi mamá no le gusta así ese tipo de fiesta. Ah, bueno. O sea, Para- Ana sí. fue la que inventó Sí. El fútbol. Sí, el fútbol. El fútbol lo creó en el colegio. Entonces, Ibero, al mismo tiempo, te gustaba un poquito. O sea, no era una niña. No mucho. Sí. Pues no era como la más deportiva. O sea, yo No, tenía el imán pero- para los balones para que me dieran la cabeza. En el esto no. Pero te enfrentabas a eso. Ah, sí, pero no era, el deporte no era ni de Pablo, pues no es como lo que es muy natural para Ana María y para mi mamá y para mi papá. Yo creo que mi papá también tenía como esa afinidad, pero hubo dos de la casa que no. No, Pablo Sí, nunca no, pudo. de todas maneras, pues sí, no lograba uno siempre el 100%, No, pero bueno, sí, se intentó, en eso hubiera se mejorado, intentó. hubiera Yo en insistido el más. genio. Que Hubiera va sido de la más mano de una tranquilita. cosa Sí, muy hubiera sido importante. más tranquila. Tis, ¿qué es lo que más... No, primero, si pudieras cambiar algo de Vero, ¿qué cambiarías? Yo sé qué va a decir. Es lo único. Lo A único ver. que cambiaría.
Vero vive en otro mundo. Entonces la bajaría un poquito a este ¡Ella! mundo. Yo pensé que iba a decir que el desorden. Pero es que va de la mano, va de la mano, va de la mano, va de la Son mano. las dos cosas. Pero pasa y no ve nada. Nada. No ve ni el desorden. No, porque es que ella está en otro mundo. Ella está en otro mundo. Entonces yo a veces hasta a Robert le digo, pero no me contesta, mi amor, no me habla. Me dice, "Tis, tú todavía no la conoces". Pues no es a ti, es a todo el mundo. Es al mundo. Pero es lo único que la traería un poquitico hacia acá. Y Está el aprendiendo, orden, está aprendiendo. es lo único. Pero no le la podemos traer mucho porque pierde creatividad, otro montón de cosas. Es que Eso es un punto medio, eso es un balance. Sí. yo no quiero saber. Yo le cambiaría el caminado para que coja las curvas más despacio. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que la gente Acelerado. entienda. El caminado para que coja las curvas más despacio. Bájale, bájale al entendí. cambio. No, la, es grúa, la pregunta. la grúa no está de acuerdo contigo. Ah, Él bueno. cree que yo soy muy paciente, muy tranquila. Yo no estoy acelerada nunca. O sea, No, yo por creo eso. que todos los que oigan este episodio no van a entender de qué estamos. No, No, no nadie van va a a entender entender, que hay que nadie. cambiarle el caminado para que coja las curvas más despacio. ¿Yo de dónde salí así? No tengo ni idea. Porque, por ejemplo, eso tampoco es Sí, no. necesariamente. Ninguno de los dos. No. Y yo por eso, por ejemplo, se lo inculco mucho a Agus, como que la paciencia, que en estos días teníamos una discusión mi mamá y yo por eso como que no la acoso, porque yo digo, no quiero que sea como yo. O sea, yo no quiero que ella aprenda que hay que vivir como A la carrera. a la carrera. Iba a decir una palabra más, y vamos a sufrir, entonces muy bien, a la carrera. Y ahora, ¿qué es lo que más admiras de Vero? De eso hablé ahorita. La personalidad es... Pero vive contenta con ella misma. Y no, pues no ve nada en el exterior. O sea, pero le pueden decir de todo, pero tiene una personalidad que es envidiable. Y una mamá. La mamá es lo mejor. Ah, ella es una buena mamá. No, Ah, ok. no, Ah, no, bueno. no, no, pero es una mamá. Ay, tan Yo la linda. veo. Yo digo, no, es que parece mentiras. Es una mamá increíble. Ay, ¿qué admiras de mí? De ti admiro tu gran corazón y tu constante esfuerzo y trabajo por ser cada día una persona mejor y corregir tus defectos. Muchas gracias. Qué cosa tan linda. Muy lindo. El corazón de Sofía. Ay, yo tengo que decirlo. Ojalá todo el mundo tuviera el privilegio de tener una amiga como Sofía. Pero no crean, no se ilusionen. Es lo que yo siempre digo, por fuera eso no se ve. No, o sea, no esperen obvio, cuando no me se ve, conozcan. no. Cuando me conozcan, no esperen eso, por favor. Por Yo eso no doy digo- abrazos, nada, o sea, no. Por eso hablo de Es por dentro. privilegio. Está guardado Sí. muy adentro. Es que no, exacto. Ese corazoncito no tenemos todos el privilegio de conocerlo. Pero, ¿qué admiras vos de tu mamá? Porque yo creo que siendo un episodio que sale en el marco de las madres, y yo creo que hoy tenemos muchas más preguntas por hacer, sobre Sí. todo de ser abuelas y eso, pero yo creo que es muy importante, Vero, una cosa que tú y yo siempre habíamos querido hacer, y es eso, compartirles, claro que yo pues a mi mamá se lo digo todo el día, yo creo que ella ya está cansada, pero ¿qué admiras vos de tu mamá? De mi mamá admiro su capacidad infinita de dar amor y entrega. Me encanta. Caja de Kleenex otra vez. Creo que nos tenía que patrocinar. Kleenex. Pañuelos faciales, por favor, Sí. Sofía. No, además que pañuelos faciales es para limpiar, tienen que ser pañitos que, no sé. No, pañuelos faciales ¿sí? se llaman. Pañuelos Sí, faciales. ese es el nombre correcto. Se llama. Ok. Su capacidad de dar amor infinito sin esperar nada a cambio. Eso es lo que más admiro de ti. Gracias. Y Como- tú, que eres lo Yo que a más... comparación de mi mamá, no planeé las respuestas. Como no me extiendo. Extiende. Pues no, lo primero es la capacidad de perdón, porque es que es una cosa que también tenía mi abuela, como a no tomarse nada personal, porque de verdad que si el karma existe y Agustina y Macarena tienen una adolescencia como la mía, yo no creo que yo tenga la resiliencia, la capacidad de no tomarme las cosas personales, la inteligencia emocional, que a mí me impresiona mucho porque yo digo que yo me conseguí un esposo como mi mamá y es que
qué hijo de madre, inteligencia emocional. Eso a mí me impresiona exagerado porque además yo la carezco en grandes proporciones y yo trabajo en eso todos los días, Sí. pero yo no la tengo. Y el acto que va de eso es el acto como de servir a los otros, porque es que mi mamá siempre está pendiente de qué necesitaban mis hermanas, de qué necesito yo, de qué necesitan mis tíos, de qué necesitaba mi abuela. Y hay una cosa que yo aclaro, y es que mi mamá siempre trabajó. Yo hay veces la molesto y ella insiste que no, pues claro, el Día de la Madre no fue, pero yo, por ejemplo, entiendo, es que el Día de la Madre para mí en el colegio no es importante, pero yo tenía una cita médica que me angustiara, yo tenía una cita importante, yo tenía cualquier cosa que realmente mi mamá supiera que yo la necesitaba o que mis hermanas la necesitábamos y estaba ahí al pie del cañón. O sea, yo me acuerdo de mi mamá que yo, por ejemplo, no entiendo, o sea, yo de verdad la cabeza no me cabe. Mi mamá se levantaba, nos arreglaban para el colegio mi papá y mi mamá porque en ese momento, esa hora de la mañana eran bien Sí. presentes los dos, se nos metían en la cama, yo no sé qué. Nos mandaban para el colegio, salían para el trabajo. Mi mamá en algún momento del día hacía ejercicio. No almorzaban en la casa, y está bien, no almorzaban en la casa, en mi casa no había pues como almuerzo, sino que era la comida era el momento como especial de todos se sientan en la mesa y comemos. Hacía vueltas, todas las vueltas de la casa, que además habían 80.000 vueltas, yo no sé, mi mamá todo el día hacía vueltas, no solo de ella, sino de mi abuela y yo no sé qué, y yo no sé qué. Asistía a las cosas importantes de nosotros, terminaba de trabajar y llegaba a comer por la noche a la casa de nosotros. Y después, más tarde, igual uno veía que mi papá y mi mamá se quedaban como, o conversaban así. Yo decía, ¿en qué momento les da la vida? O sea, si yo siento que a mí no me alcanza el día y Verónica vio que ayer medio tuve que correr un poquito y me ahogué, pues me estresé horrible. Yo decía, mi mamá de verdad es la verdadera multitask, o sea, la mujer maravilla. Y nunca la vi, y yo sí te quiero, sí, estoy equivocada, y nunca la vi estresada, angustiada, sobrecargada, que eso es lo importante, porque yo, por ejemplo, sé que yo puedo hacer lo que ella hacía, pero terminó en el manicomio a los 5 días. Ella, verdad, como que lo hacía por amor, por convicción y como con toda la tranquilidad del mundo, nunca como una obligación. No, el día rendía para todo. Hay una cosa que escuchándote también pensaba que admiro profundamente de mi mamá y es la relación que tiene con mi papá. Y creo que se los agradezco infinito porque me enseñaron a ser equipo. Y yo creo que se necesita de parte y parte para ser equipo. Y sé que tú cumpliste un rol en ese equipo demasiado importante. Y renunciaste, hiciste muchas renuncias a cosas que eran importantes para ti por el amor a la familia y por estar ahí como un soporte para el papá y para nosotros. Entonces, gracias por eso. Lo admiro mucho. Gracias. Pero con lo que acabas de decir, yo creo que hay un mensaje muy lindo que le podemos dejar a todas las mamás del mundo. Yo ayer lo hablaba, yo no voy a, tranquila, no voy a entrar en detalles, no te preocupes, no voy a entrar en detalles de lo que ya sé que no puedo hablar en público, pero este es un mensaje muy importante porque es muy lindo cuando uno ve unos papás así. Yo ayer le decía a mi mamá que el ejemplo de ellos también fue ser equipo. Yo nunca vi a mi mamá y a mi papá pelear. Nunca los vi discutir, nunca los vi darme dos órdenes contrarias. O sea, mamá, ¿puedo ir a tal parte? Y uno decirme sí y el otro decirme no, nada. Siempre eran un frente unido, después se podía cerrar la puerta de esa casa, de ese cuarto, porque yo sé que mi mamá no estaba de acuerdo con todo lo que necesariamente hacía mi papá, y ellos lo organizaban en su cuarto, ¿cierto? Y hablaban de lo que tenían que hablar y harían los acuerdos que tendrían que hacer. Pero al frente de nosotras siempre fueron un frente unido y nunca los vimos pelear. Que yo sé que hay veces uno se le sale la rabia al frente de los hijos y etcétera, pero yo sí creo que es muy importante reflejarle a los hijos y eso es algo que yo le agradezco enormemente a mi mamá y a mi papá y yo creo que eso hace que nosotras dentro de todo tengamos unas relaciones en este momento en las que uno ve respeto y eso, ¿cierto? Mucho respeto y es, siempre hubo respeto en mi casa, sobre todo entre ellos dos, eran mi papá y mi mamá y nosotras tres. Y si habían bandos, ese era el bando, o sea, Sí. ellos dos contra nosotras, Sí. pero nunca era como que uno viera que podía por ahí dividir, Entrar, no. nunca. Eso era
una fortaleza ahí. Y eso para mí fue un ejemplo increíble y creo que nos ayudó a crecer viendo que un papá y una mamá así después se divorcian, así lo que sea, son un equipo. Y usted le tiene que mostrar a sus hijos que usted es un equipo. Totalmente. Sí. Vamos a ser equipo para toda la vida. Y si no Pues es para es toda que- la vida, igual... No. bueno, sí, porque Por los ahí hijos. sí. Exacto. Exactamente. Creo que hay, Sí. pues, o no necesariamente equipo, pero sí No, vamos pues a sí es estar equipo. conectados para toda la vida y pues hay dos caminos, o ser equipo o no serlo, y creo que es más difícil el segundo. Exacto, y es que si uno se divorcia, ustedes, bueno, ya estamos muy grandes, pero medio seguían siendo equipo, aún divorciados, porque es que esa es la, pues con nosotros. Sí, es que hay porque una es que familia. Ajá. primero la familia, a mí me enseñaron eso y mucha gente se ríe, pues vos ahorita te estás riendo de lo que va a pasar en el almuerzo hoy en mi casa. Pero es eso, para nosotros la familia es lo principal y la familia quiere decir que hacen tanto equipo que yo en ese momento invito a almorzar a mi mamá y a mi papá y los dos van y todo está bien y compartimos todos, o sea, y eso es ser equipo. Y yo poder tener todavía una familia unida y los dos son capaces de estar con Agus y jugar y esto y aquello, y eso para mí ha sido uno de los mayores aprendizajes de ver cómo mi mamá ha sido mamá. Manejo. Y su equipo Sí. con tu papá. Bueno, tenemos en los nietos. Ah, lo mejor. ¿Cuál es la gran diferencia entre ser mamá y abuela? Esa es facilísima. Es que ser mamá viene con un montón de responsabilidades, entonces uno lo disfruta inmensamente, pero cada vez que uno está disfrutando, está además pensando si lo está haciendo correctamente, todo, pues si todo va quedando bien. En cambio, con los nietos, la educación es de ustedes y de uno es el disfrute. O sea, es hacerlos felices, contemplarlos, disfrutarlos y pasar rico. De eso se Y trata. eso sí ha sido tan fácil con una hija como yo. O sea, tiene sus dificultades. Estamos tratando de convencerla de que no siempre tiene la razón, pero bueno, eso ha sido difícil. Es un proceso. Sí, es un porque hay proceso. demasiada consulta y obviamente yo no escribí ningún libro, entonces no hay consulta del libro mío. Y mami, ahí sí quiero hacer un doble clic, porque creo que le puede servir a muchas abuelas. Y quiero que seas súper honesta, porque así como yo, hay muchas nueras o muchas hijas muy intensas y muy psicorrígidas en su manera de crear. ¿Has podido disfrutar a Agus a pesar del exceso de reglas que hay acerca de su crianza, o lo has encontrado un poco retado? No, yo la he podido disfrutar porque yo creo que yo tengo la capacidad de ciertas cosas, aunque no esté de acuerdo, bueno, Sofía está empeñada en eso, entonces hagámoslo así, pues yo no me voy a poner a discutirte si tengo la razón o no. Muchas veces creo que no tienen la razón, pero tú eres la mamá, entonces si te empeñas en que eso es así, listo, entonces hagámoslo así. Entonces no he sentido que eso me limite la capacidad, creo que tiene una ventaja y es que yo soy la mamá de la mamá. Cuando uno es la mamá de la nuera, pues cuando es la nuera puede ser un poquito más difícil porque pues uno dice, pues ¿cómo hago con esta? En cambio que uno a veces dice, Sofía, no estoy de acuerdo, pero listo. Y me parece que sí han obviado, no voy a decir que un poquito, mucho la posible experiencia que uno tenga después de haber educado 3. O sea, todo se refiere a los podcasts que oyeron, los libros que leyeron, los cursos que hicieron, que varios, pues yo le decía después del curso y le decía, pues ese curso se lo hubiera dado yo. Pero sí, o sea, si uno sale a decirles eso, nunca las oye preguntando, ¿tú qué hacías para que se durmiera? No, leí que hay que dormirlo así, así, así. Ah, bueno, entonces vaya, duérmalo así. Entonces me parece que sí sean, pero bueno, si quieren así, pues así es. Y veo que es generacional. O sea, Sí. todas las que conozco de la misma edad están leyendo el curso de cómo dormir, cómo despertar, cómo levantar, cómo poner los zapatos, cómo... Entonces, bueno. ¿Y tú le preguntabas a tu mamá y a tu suegra cómo habían hecho ya las cosas? Sí, uno Sí, iba y claro. preguntaba, no se quiere dormir, ¿será que puede? Y entonces decían y uno veía si estaba de acuerdo o no. Había veces en que la mamá decía, hacías esto, y uno decía, no, eso no me pareció. Pero pues básicamente era como, no habían tantos libros, tanta información, entonces la consulta se hacía a la mamá y la suegra. Hacia arriba. Mi suegro todo el día nos dice, yo no entiendo en qué momento nosotros dejamos de
ser los sabios de la sociedad. O sea, todo el tiempo lo cuestiona, pero como así, si antes se hacía lo que el abuelo decía, no entiendo por qué. A ti, ¿qué te ha parecido, pues como la diferencia entre ser mamá y ser abuela? Enorme, enorme. Por lo mismo que dice María Inés. O sea, los nietos se disfrutan como nada en la vida. Por lo mismo, porque la responsabilidad es muy distinta. Uno no da sino amor y amor y amor y recibe amor. Porque estos niños de ahora son muy distintos a lo que fue uno con los abuelos. Claro Sí. que yo tuve una abuela espectacular, alcahueta, divina, divina. Era una santica, pero era la cosa más hermosa del mundo. Pero no tuve sino esa abuela, porque los otros Sí. fue muy difícil tenerlos. Bueno, y mi abuelo, por el parte de la mamá, se murió muy joven. Y mi abuelito, el de mi papá, vivía lejos y se había muerto la abuela. Entonces yo no tuve casi abuela. Ah, sí. Bueno, pienso que los niños de ahora, lo que decía ahora, no les da pena con uno. Uno era de un respeto que uno no les podía decir muchas cosas. Ahora estos niños son ellos. No es lo que le dijeron que fuera con uno. Sí. Y son una caja de sorpresas. Eso es una hermosura. Le enseñan a uno. Total. Muchísimo, muchísimo. Entonces, ese disfrute, yo no lo cambiaría por nada en la vida. Yo, Por nada. yo les quiero preguntar, ¿cómo les parece la forma en que educamos hoy? Y si resaltan o dicen que hay algo positivo, o si creen que nos estamos equivocando en todo. No, yo creo que sí, hay muchas cosas positivas. Creo que sí es muy bueno tener acceso a tanta información y pongamos Sofi, veo que estudia mucho sobre muchos temas de la formación. Me parece que de pronto están muy pegados de la norma de todo lo que leen y muchas veces, aunque crean que es distinto, siguen como pegados. Y la única parte que sí, no sé, pues el futuro lo dirá, que me parece difícil, en la que digamos que no estoy de acuerdo, es que me parece que hay demasiada sobreprotección. O sea, yo lo he discutido mucho con Sofi y le digo, ¿y estos niños cuando reciban golpes de frente qué van a hacer? Porque como cuidamos que nadie les, pues, o sea, no les digas cosas feas, no sé qué, no, todo que sea bueno para el niño y la vida no es así de fácil, entonces cuando se vengan los golpes vamos a ver cómo los reciben, porque no sé si tengan la fortaleza para recibirlos, porque me parece que son demasiado sobreprotegidos en el sentido de tú estás bien, todo está bien, tú eres perfecto, lo que dices está bien. Pues estoy obviando que una pataleta no está bien. Cuando la niña se porta mal, Sofía es estricta con eso. Pero en lo otro, entonces es la única parte, pero solo el tiempo lo dirá. Porque yo no tengo ningún argumento para decir Claro. que lo otro es lo correcto, ¿no? Son ambientes muy controlados. Sí. Sobre todo es que hay una cosa importante ahí que yo quiero aclarar. Yo creo que es que además tú tienes una hija que es la más extrema en eso. Yo creo que no todo el mundo es tan extremo como yo. Sí, yo Verónica creo. es mucho más tranquila. Sí. Ese es este caso que yo sé, sí. Sí. Anoche hablamos mucho de eso. No, yo iba a decir eso, verdadero, y lo dije ahora. Y no es por comparar, porque uno nunca debe comparar. Me parece triste comparar. Pero Verónica es un descreste de mamá. Y Manuel, yo digo, este muchacho no se cansa. Él está con los niños, se tira, vuelve y se levanta. Pues no los deja solos un minuto. O sea, son papás que trabajan mucho, pero el momento que les queda para sus hijos es total, total. La presencia es, y Vero es una mamá espectacular. Es el Día de la Madre y debíamos de hablar de madres, pero pues tocaron un tema muy sensible que yo creo que en el Club del Caos está siendo más relevante cada día. Y es eso, ustedes ven una diferencia entre los papás de hoy en día, los papás de ustedes y los papás con los que se casan. Pues
Estamos hablando de los masculinos, pues papás sí, el rol masculinos, masculino en la claro, o sea, maternidad. yo veo una diferencia abismal. Creo que los niños de hoy en día son muy afortunados porque casi todos tienen un papá presente, todos los papás de uno, pues pongamos en el caso mío, pues mi papá era finquero, entonces fuera de eso no estaba siempre presente, eran queridísimos, adorados, nos contemplaban, pero pues mi papá cuando me fui a graduar, le dije, papi, es en el colegio, no sé qué, me dijo, ¿dónde queda tu colegio? O sea, ¿dónde queda tu colegio? Yo me estaba graduando. Creo que había ido 2 veces, pues no se acordaba dónde quedaba. Sí, exacto. Sí, entonces estaban presentes, lo querían a uno mucho, todo. Pero hoy en día los niños tienen casi que papá en la misma medida en que tienen mamá. Antes no, y de ahí para arriba los abuelos mucho más. Pues, o sea, los abuelos estaban todavía más distantes. Yo creo que en la época de los abuelos, o sea, por decir algo, los papás de nosotros, comunicándose con los abuelos, era de respeto absoluto, un señor al cual uno le preguntaba cosas, contestaba y ya. Pero pues no había una relación cercana. Y no había tanto Yo creo contacto. que hay una diferencia grande. A ellos les daba miedo como el contacto, ¿cierto? Pues no era Sí. lo que es ahora. Yo creo que es una generación muy afortunada porque sí Sí. están teniendo unos papás presentes en todo sentido. Pero además yo creo que ustedes ven 2 papás que son realmente Muy presentes, sí. Sí, ejemplares. pero Qué pero cosa yo tan veo berraca. muchos Sí. de los, pues de la Sí, generación sí, que sí. conozco. Yo soy descrestada cuando vamos a paseos y todos belleza. esos Ve, jóvenes María. cambian, pues no hay que decirles, sino que yo veo, el niño dice, que tu quiero papá sopa, fue y no así. es la mamá como, le puedes ir a dar la sopa, sino que el papá se levanta y va y da la sopa. Sí. Yo les iba a decir eso, hace poquito estuvimos en una finca, pues y habíamos éramos muchos, no sé, 4 papás. Yo no sé cuál de los 4 más presentes, las mamás estábamos asoleándonos y en la piscina había un caos, todos los papás, y nos volteamos y dijimos, Dios mío, o sea, eso está cambiando, Sí, está cambiando. Que, o sea, la diferencia es que no le están haciendo el favor a uno. Que uno decía, Exacto, por me favor, ayudas. y eso Por que favor, Juan me ayudaba ayudas. mucho, pero todas decíamos, por favor, le puedes dar la sopa al niño. Ahora usted no dice, por favor, me ayudas. No, ese niño es de los dos y entonces, ¿quién le va a dar la Total. sopa? Pero no me están haciendo un favor a mí. Completamente. Si miramos como el global, ¿creen que en crianza se está evolucionando y en ser mamá y en papá, en todo el panorama de maternidad y paternidad, estamos mejorando o vamos de para atrás o estamos igual? Yo creo que están mejorando por 2 factores importantes, porque cada vez ustedes son más conscientes de que todo lo que están haciendo, la importancia de eso, porque los papás están presentes, entonces en la crianza eso yo creo que es importante, que son niños que están teniendo papá y mamá en más o menos en el mismo porcentaje. Entonces, creo que en ese sentido, creo que para ustedes no está mejorando una cosa y es que se culpan demasiado por todo. Y no solo ustedes dos que las oigo, sino a toda la generación. No, es que yo no dormí 8 días porque el niño, pues una bobada. Pues porque lo obligué a comerse la zanahoria y él finalmente ya probó que a él no le gusta la zanahoria porque llevo 3 días dándosela y siempre, y uno dice, pues no come zanahoria y punto. Pero se dan golpes de pecho porque esto no quedó bien, porque se cayó. Uno sí se caía y uno decía, "Jue madre, se abrió la cabeza y todo", pero yo no dejaba de dormir 8 días, pero si yo estaba encima y todos los niños me caen. Sí. Entonces, me parece, espero que logren superar rápido, no culparse y no sentirse mal porque todo no queda perfecto, porque no va a quedar perfecto. No ha nacido el papá y la mamá que puede decir que todo fue perfecto y que al final tiene un hijo perfecto. No hay. No hay. Entonces, no se den golpes de pecho, que eso va en el paseo. Gracias. Y se sienten muy culpables por todo. Por Demasiado. Nos hacemos mucho daño con esa Mucho. culpa. Entonces, yo creo que tienen. Y mucho daño, oigo, no, es que si me voy lo dejo solo y entonces no sé qué. Uno dice, no, es que uno también tiene vida. Uno y el marido tienen una vida, entonces tiene que aprender que me fui 2 semanas y volví. Esa parte es muy importante. Muy. Entonces creo que ustedes lo están haciendo muy bien, pero tienen que aprender a no darse golpes de pecho y aprender a vivir. ¿Y tú qué piensas de la nueva crianza? ¿Crees que estamos evolucionando? ¿Que lo estamos haciendo mejor? No. Yo creo también que lo están haciendo mucho mejor porque tienen mucha información.
pero yo digo que esa información también la tienen ellas, ¿me entiendes? No Sí. es solo lo que reciben, Sí. sino que ellas vienen con eso incluido, que uno no traía todo eso. Estas niñas son impresionantes, o sea, y le leen la mente a los niños. Yo me quedo aterrada con eso de ellas, que es, dime. A ver, No, ¿qué vas a decir? Sí, vas a pensaba decir en lo eso. mismo que yo. Que es muy bonito porque cuando uno mira a los hijos, pues cuando yo veo a Maxi y a Lorenzo, digo, vienen con algo que nosotros no tenemos. Ya. Y creo que va de generación en generación, poco a poco, con las semillas que se van poniendo. O sea, nosotros somos el resultado del trabajo que ustedes hicieron. Es que eso es lo que yo quiero decir. Si eso es lo que crees que estamos haciendo bien, eso no es gratuito. Eso no se nace así. Uno no nace así. Yo creo que tuvo que ver mucho con la educación que ustedes nos han dado. Voy a hablar del ejemplo de mi casa. En mi casa nosotras éramos capaces de hacer lo que nos propusiéramos, éramos mujeres independientes, éramos mujeres, o sea, siempre se nos inculcó un montón de cosas, pero también a conectarnos con nosotras mismas, de una u otra manera escuchar nuestra intuición. O sea, yo creo que hay que darse, así como uno se da culpas a veces y dice, ay, donde yo hubiera hecho esto, Sofía probablemente no sería tan ansiosa, puede que pase. Todo lo bueno que ustedes están viendo en esta generación fue cosas que ustedes lograron. Y lo mismo va a pasar con nuestros hijos. Yo ayer le mostraba a mi mamá un meme que dice como dos papás sentados y es como, yo voy a evitarle todos los traumas generacionales a mi hijo. Yo no le va a pasar nada. Y el niño chiquito como un nuevo tipo de se cagaron en mí. Literal. Y es eso, Literal. me voy a cagar en mi hijo, así Sí. haga todo lo posible por no, porque es que el mundo, yo no tengo el control de todo. De Eso es lo todo. primero que aprendí en mi terapia. Pero lo segundo es que no sabemos qué va a pasar, todos son experimentos, desafortunadamente. Entonces, antes hicieron esto y vemos que entonces que la generación de cristal, que es la de abajo de la de nosotros, o sea, no ustedes, sino los que crearon a los más chiquitos. Vamos a ver, puede que sea la generación de super cristal o puede que sea una generación más Por eso, amorosa. No sabemos, vamos No a ver. sabemos. Vamos a ver. Estamos haciendo lo mejor que se puede y Y todo el como mundo digo va yo, no evolucionando. vienen con manual y de para atrás no puede hacer nada, así Nada. que Nada. esperemos a ver. Literal. La bendición. La bendición. Y la última pregunta para ya cerrar. Ustedes, alguien nos preguntó si para ustedes cuidar a los nietos era algo que les gustaba o, o lo veían como una obligación. Tis, empecemos por ti. Me fascina. Pero sabe que yo no veo la hora que los niños lleguen. Yo me tiro al piso con ellos. Son felices, llegan a armar rompecabezas, me esculcan todos los cajones, porque yo soy con borradorcitos, con agujitas, Claro que lo peligroso lo pongo aparte. Pero son felices y a mí me encanta porque les gusta la casa de los abuelos. Que uno no tenía eso, acuérdate. Entonces yo les tengo chécheres, no los juguetes más elegantes, pero son chécheres que ellos los disfrutan. Y yo disfruto mucho con eso. A mí me encanta que me los dejen. Pues ¿cómo será que a veces va la empleada de Vero para que no estemos los dos solos con los dos niños? Va, es que nosotros queremos dormir con ustedes. ¿Cómo? Sí, nosotros no vamos a dormir con ella, nosotros dormimos con ustedes. Y ellos tienen su habitación arriba. Se meten en la mitad de Robert y yo. Y jugamos al huracán, al yo no sé qué. No, pues hay mamás que dicen, ay, me los van a dejar. Yo no. Yo soy feliz, pero también va como en la educación que ustedes les han dado a los niños. Ustedes les enseñan a disfrutar a los abuelos. Yo pienso eso. Sí. Ellos leen eso en la mamá. ¿No has visto? Sí. Ellos saben que para la mamá sus papás son muy importantes. Los niños ya leen muchas cosas. Y leen el amor que uno les tiene. Claro, no, yo porque es creo un que es- amor incondicional. Tis, y vos no te fundís, Obvio. porque además son dos con bastante energía. Bastante. ¿Sabes qué me dijeron hace poquito? Yo le estaba contando ahora a Vero cuando veníamos. La pobre viejecita. Yo, ¿cómo así? Pobre viejecita, así me dijeron. ¿Por qué los dos?
yo estaba un poco enferma de la rodilla y los dos se me pegaron de los tobillos tirados en el piso y yo los jalaba. Yo les dije, ay niños, esto está muy duro. Yo que digo eso y ellos, ay, la pobre viejecita, lloraban de la risa. Yo a mí no me dicen así, la pobre viejecita, me quedé la pobre viejecita, porque la viejecita lo jalaba los dos por el piso. Entonces, todo eso es lo que me gusta. Me encanta hasta que me digan la pobre viejecita. Hasta Sí, eso. a mí yo lo disfruto inmensamente, o sea, me parece rico que me la lleven, me parece rico ir a jugar con ella y sí creo que han hecho una gran labor por generar ese gran amor de los niños hacia los abuelos, de que disfruten y yo, o sea, yo todo el día estoy pensando la cantidad de cosas que la tengo que llevar a conocer. Ya le dije a Sofi, la tengo que llevar a montar en metro la semana entrante porque a ella le gusta el taxi y el bus. Todo el día estoy pensando a dónde la voy a llevar, lo disfruto inmensamente. Si uno se cansa, uno dice, pues por algo se tienen los niños a cierta edad. Sí. Uno no se cansa un día, pero por decir algo, cuando uno lleva 2 días con ella de tiempo completo, pues me la he llevado para la casa creo que 2 veces, en que uno la lleva por la mañana y la devuelve al otro día por la tarde. Y uno por la tarde ya dice, porque yo no tengo empleada, entonces es uno todo el tiempo. Y sí cansa, pero pues, o sea, igual creo que me cansaba con pues... Con ellos. Sí. Sí, igual. Uno el domingo por la tarde estaba rendido. Mami, yo siempre hablo de ti en los capítulos, así a ti no te guste, pero siempre hablo bien. Muy bien. Y yo sí quiero saber eso porque pues no lo hemos hablado. Tú siempre me dices que en la época de ustedes uno le llevaba a los niños a la suegra, ¿cierto? Pues, o a la mamá. O a la mamá. Uno los Uno llevaba, la mamá no a la iba. casa de la abuela y uno los llevaba un ratico. Tú, Alejo y yo no podemos vivir sin ti. Lo decimos todos los días. Mi mamá pasa una semana durmiendo en el cuarto con Agus para que nosotros podamos dormir. No, demasiado Una, teso. dos. También, sí. Mami, ¿eso es por placer? O sea, ¿tú disfrutas dormir con Agus o Sofía te presiona demasiado? No, lo que yo te digo, yo voy cuando quiero, cuando no quiero digo, no vaya a venir esta semana. Cuando puedo ayudar, porque sé que en este momento pues tú estás a punto de tener y ella se levanta por la noche y quiere ser la mamá para que le dé tetero. Y la verdad, ya ella duerme bien toda la noche, simplemente que como a las 2 dice tete, uno hace así y seguimos durmiendo las 2, entonces no es difícil. Lo que pasa es que en tu casa, en cierto sentido, para mí es más fácil, es porque yo simplemente llego y me acuesto y por la mañana ella se va para la guardería y tú tienes empleada. Yo no tengo, entonces Ay, si sí, yo me la es llevo, distinto. yo tuviera que hacerle la comida, el desayuno, dejar la casa organizada, entonces es más difícil. Claro. Pero es por eso, o sea, a mí ya le tengo cuarto, entonces ya además es más fácil. Yo prefiero que sigas durmiendo en la casa. No, pero a mí me encanta llevármela para mi casa, porque además en mi casa yo sí puedo hacer cosas que en tu casa no. Ya como descubrí que a ella el colchón le pareció un brinca, como le dije a Sofi, yo el domingo pasado saqué el periódico, me senté a leerlo, hice tinto y ella brincó en ese colchón por ahí 2 horas. Ay, qué hermoso. Entonces, es más, sí, o sea, Sí. me parece muy fácil es que puedo hacer otras cosas. Yo te dejo O sea bajar que el más colchón. adelante ella va a ir más a mi Yo te casa dejo que yo a bajar la el de ella. colchón. El colchón se puede bajar. Ahora sí. Yo quiero agradecerles porque sé que para ninguna de las dos este es su lugar seguro o se sienten cómodas. Entonces yo les quiero agradecer por haber dicho que sí a esta invitación. Vero y yo lo tuvimos muchas veces sobre el tintero y yo no sé si Vero le decía a su mamá, yo le decía a la mía y yo como, mami, No. Yo, ok. Entonces cuando a Vero se le ocurrió este episodio, yo como, Vero, antes de que le digas a tu mamá, espérate, yo tanteo a la mía y yo no sé qué pasó, milagrosamente, los retiros de yoga le han funcionado. Dijo que sí. Entonces les quiero agradecer mucho porque yo creo que es un episodio muy lindo, siempre nos oyen hablar de ustedes, siempre nos oyen hablar a nosotras como mamás, pero esto es tener las dos perspectivas y esto es que ustedes cuenten también su lado de la historia, que eso es una cosa que Vero y yo decimos mucho. Nosotros una cosa es como lo vemos nosotros y otra cosa es como ustedes lo ven. Entonces les agradezco mucho haber dicho que sí, salirse de su lugar seguro, haberse animado a este episodio. Yo espero que en este mes de la madre este episodio sirva para hacer a muchas más familias mucho más unidas.
y tener mejores relaciones, las hijas tener capacidad de entender a las mamás tener más capacidad de entender a sus hijas cuando se vuelven madres, y que veamos que en realidad los traumas son muy similares y todo. Lo único en que las dos mamás de acá están 100% de acuerdo es que nos estamos tirando ya muy duro y cargando con mucha culpa, que yo siempre había tenido esa duda si eso siempre había sido así o era generacional, porque además veo a muchas mamás con depresión, con ansiedad, etcétera, y yo creo que es eso, es ese peso que además nos ponemos nosotras y nos ponen como sociedad. Entonces les quiero agradecer, obviamente le quiero agradecer a Tenis porque, como les dije, creció con nosotros, pues en mi casa se usaba tenis desde muy chiquita. No, ¿cómo así? Todos. O sea, cumpleaños, era fijo, visita Tenis y salir con 1000 volts. Ay, demasiado. Es una marca que creció al lado de Creció con nosotros. nosotros. Entonces, obviamente les agradezco a Tenis y quiero decirles que para nosotros en el Club del Caos, a todas ustedes las que son miembros y los miembros que son los que nos siguen y los que hacen que esto funcione, esto es un paso muy grande para nosotras porque nos permite seguir creciendo, ir mejorando, estar en este estudio tan chévere y trabajar con gente que admiramos realmente. Total. Yo les quiero agradecer. No sé si ustedes... No, darles las gracias a ustedes por habernos invitado para este Tan episodio lindas. del Día de Madres, que me parece que era un momento muy bueno para finalmente participar en un episodio. A mí también me parece lindísimo que nos hubieran tenido en cuenta. Mil gracias a las dos. Muy lindo. Yo quiero pedir disculpas por las lágrimas de mi mamá y mía. De verdad que esto que hay hoy es una relación trabajada en equipo, muy trabajada. Entonces creo que nos emociona poder tener conversaciones como desde un lugar tan seguro. Sí, así es, Perito. Y eso es muy lindo porque yo creo que la de nosotros se ha transformado con los años. Pues siempre tuvimos buena relación, menos en la adolescencia, que no sé cómo no me sacaron de la casa. Pero yo creo que mi mamá siempre ha sido mi apoyo y yo siempre se lo he dicho, yo todo se lo digo a mi mamá y todo, Sí. etcétera. Pero en la maternidad subió un escalón más que yo no creí que fuera posible. Y es, después de Alejo, es lo más importante para mí en la maternidad. Pues es mi mayor compañía, es mi mayor... O sea, puede, mami, que yo no te pregunte cómo me dormías. Porque no me vas a hacer caso. No te voy a hacer caso ya, porque yo sí te lo pregunté y no te voy a hacer caso, pero, claramente, pero, mami, de verdad que todo lo demás, mi polo a tierra son ustedes dos. Si yo no los hubiera tenido, y el año pasado, por ejemplo, que pasé por depresión, etcétera, si yo no hubiera tenido a mi mamá y a Alejo, yo estaría no sé dónde. Entonces, gracias a ustedes, de verdad. Bueno, Somos no. muy afortunadas de tener. Yo creo que hay una cosa importante y es que lo veo por la mayoría, y igual le pasó a uno con las mamás. Uno siempre ha querido mucho a la mamá, pero uno la valora mucho más cuando uno es madre, porque uno dice, ay, es que esto era complejo, esto era Enfrentar. difícil. Entonces, yo creo que ahí existe una relación mucho más profunda y lo valoran a uno mucho más porque dicen, sí, había un trabajo Grande. duro por hacer, grande, y que, bueno, en gran medida quedó bien hecho. Completamente. Muy bien hecho. Gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que los martes cada 15 días tenemos nuevos episodios. Y nada, yo creo que esta temporada ha estado espectacular. Entonces, gracias a los que nos escuchan y gracias a todos los que están haciendo esto posible. Gracias. Chao, gracias.